Hola a todos y a todas, soy Arantzazu Beltrán, Bicuachmic en redes sociales y vengo con esta ponencia en este congreso de la Noche Oscura del Alma 2025-2026. Eh, Vamos a ir hablando antes de llegar a esta parte más profunda, vamos a ir hablando un poquito sobre vamos haciendo un viaje del alma a través de la astrología dracónica, la grieta cósmica y el cero de Aries. Y os voy a dar un poquito de teoría para que podáis entender mejor esta noche oscura del alma. Así que vamos a empezar. ¿Qué es la astrología dracónica? Existen distintos tipos de zodíacos. El zodíaco sideral, que se basa en la posición real de las constelaciones en el cielo, es decir, si el Sol está en la constelación de Aries desde el punto de vista astronómico, eso es lo que refleja el zodíaco sideral. Es decir, es exactamente a nivel astronómico en qué constelación se encuentra cada planeta. Entonces, eso es el zodíaco sideral. Tenemos también el zodíaco trópico, que es el que más usamos aquí en Occidente, que se basa en las estaciones y en el punto vernal, que es el cero de Aries, independientemente de la posición real de las constelaciones. Aquí nos da igual en las estrellas, a nivel astronómico, donde se encuentra el Sol. Tenemos un sistema de 360 grados que está formado por 12 signos. Cada signo tiene 30 grados y pues es lo que más utilizamos, que todo el mundo conocemos. Y después tenemos el zodíaco dracónico, que no se basa ni en las constelaciones ni en las estaciones, ¿no? Sino en los nodos lunares. Entonces vamos a conocer qué es esto de los nodos lunares. ¿Qué son los nodos lunares? Los nodos lunares son dos puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica. Esta es la órbita de la Luna. Tenemos, no sé si estáis viendo, se está grabando mientras yo señalo, no lo sé. Pero bueno, en la imagen lo podéis ver que está la eclíptica, que es en lo rojito, ¿vale? El plano de la órbita de la Tierra, que es la eclíptica, y después tenéis el circulito, que es la órbita de la Luna. La eclíptica es la trayectoria aparente del Sol en el cielo vista desde la Tierra. Como la órbita lunar no es exactamente el mismo plano que la eclíptica, está más o menos a 5 grados, la Luna se encuentra por estoy leyendo fatal. Como la órbita lunar no es exactamente el mismo plano que la eclíptica, la Luna se encuentra por encima o por debajo de este en la mayoría de los puntos de su trayectoria. Los nodos son los dos puntos donde la Luna cruza la eclíptica. El nodo descendente, el nodo ascendente, siempre están a 180 grados, están en una oposición. Los nodos no son ni planetas, ni asteroides, nada, son cálculos matemáticos, son puntos matemáticos, como por ejemplo la Lilith, que conocemos muchos y muchas, que la más normal, la que solemos tratar, ¿no? La Lilith normal, que solemos tratar. Los nodos son los dos puntos donde la Luna cruza la eclíptica, permitiendo que la Luna pueda estar alineada con el Sol y la Tierra durante los eclipses. Es decir, que si se producen lunaciones, lunas llenas, lunas nuevas cerca de donde se encuentran los nodos, donde está ese punto, ¿vale? Donde matemático, tenemos eclipses, ¿vale? Entonces ahora ya sabréis que eclipses, eclíptica, ¿verdad? Cuando haya un eclipse, algo está pasando en la eclíptica. En otras palabras, los nodos lunares son los puntos donde la Luna cruza la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Todos los planetas tienen nodos, todos. El cruce de la órbita del planeta con la eclíptica produce un nodo, pero en la astrología dracónica solo nos centramos en los nodos lunares, ¿vale? Los que pertenecen a la Luna, a la órbita de la Luna. En la astrología dracónica, el zodíaco empieza siempre donde el nodo norte, ¿vale? Si, por ejemplo, tu nodo norte está en el grado 15 de Cáncer, ese punto se convierte en el nuevo cero de Aries. Y a partir de ahí se mueven todos los signos. Desde ahí todo el zodíaco se recalcula, desplazando los signos tropicales según la posición del eje nodal. Lo que se mantiene son las casas, pero los signos cambian. Y como es un poquito complejo de entender, vamos a verlo así de forma práctica. En la carta tropical, ¿verdad? Es una carta tropical. Tenemos, por ejemplo, aquí el nodo norte se encuentra aproximadamente en el grado 15 de Piscis. Entonces, y vemos aquí, por ejemplo, que tenemos a Saturno y Neptuno en el grado prácticamente en el cero de Aries.
tenemos a Urano, aquí ya en el grado 1 de Géminis, tenemos aquí una luna nueva en Libra, en los últimos grados de Libra, y después tenemos pues los aspectos, donde se encuentran en cada casa y demás, ¿no? Entonces, si nos vamos a la carta dracónica, vemos que este nodo que está en el grado 15 de Piscis, de repente se convierte en el 0 de Aries. No se encuentra en el 0 de Aries. Entonces, lo que son todas las casas, todos los aspectos, todo eso sigue igual. Pero, pero los planetas, al convertirse el nodo, ¿vale? O sea, es decir, que la carta dracónica nace a partir de donde se encuentra el nodo en la carta tropical, pues claro, obviamente los planetas cambian de signo y también cambian de grados. Bien, lo estamos viendo, ¿no? Aquí teníamos, por ejemplo, a Urano en el grado 1 de Géminis y aquí se encuentra a mitad de Géminis. Entonces, pues cambia la carta dracónica, ¿vale? Entonces, dicho esto, el grado 0 de Aries en una carta dracónica coincide siempre con el nodo norte de la carta tropical, ¿vale? Siempre tiene que coincidir. La carta dracónica siempre debe interpretarse junto a la carta trópica, porque no tiene sentido, es decir, no podemos calcular una carta dracónica sin tener una carta trópica, porque necesitamos la posición del nodo norte en la carta trópica. No se puede analizar por separado. Entonces, una revela lo visible y la otra lo invisible. ¿Qué significa esto? Vamos a por ello. La carta trópica tiene un origen solar, mientras la carta dracónica tiene un origen lunar. ¿Vale? Es decir, lo visible, lo que vemos, es la carta tropical, pero la carta dracónica tiene una energía más inconsciente, más como que funciona, ya sabemos que la luna es el inconsciente, entre tantas cosas, y como que funciona en un plano más invisible, ¿vale? Al no ser consciente como el sol, ¿ok? Entonces describe el yo psicológico, es decir, cómo pensamos, cómo actuamos y nos mostramos cada día. En cambio, la carta dracónica se relaciona con las memorias, sobre todo las memorias del alma, herencias emocionales, motivaciones inconscientes, y le otorga un sentido a la vida, describe como un propósito de vida, ¿vale? En la carta tropical se basa en la relación entre la Tierra y el recorrido aparente del Sol, la eclíptica, ¿vale? Y la carta dracónica comienza en el grado del nodo norte en la carta tropical, ¿vale? Y depende, obviamente, de la luna. La carta tropical es el zodíaco que usamos habitualmente en la astrología occidental, y en la carta dracónica muestra lo que hay detrás del yo consciente como un guión oculto, un impulso del alma. Es como que está ahí como en las sombras, pero está la carta dracónica, ¿vale? Es como un guión oculto, ¿no? Algo que está ahí como por debajo, pero está funcionando. Bien, ¿qué significan los nodos lunares desde la perspectiva tradicional y la moderna? Desde la perspectiva tradicional, hablan de influencias benéficas o maléficas. El nodo norte, que es la cabeza del dragón, ¿vale? Aquí os he puesto este dragón. Entonces, ¿qué es la cabeza del dragón? O Caput Draconis, se asocia con los benéficos, con Júpiter y con Venus. Entonces es pues una influencia benéfica, abre puertas, hace que las cosas crezcan, prosperen, aumenten. Es bueno, ¿no? Es benéfico. En cambio, el nodo sur, que es la cola del dragón o Cauda Draconis, se asocia con los maléficos, con Saturno y con Marte, ¿no? Y provoca pérdida, caída, decrecimiento, y podríamos decir que cierra puertas. Por lo tanto, el nodo norte es benéfico y el nodo sur es maléfico. Uno es influencia de Júpiter y Venus y otro es influencia de Saturno y Marte, ¿vale? Los dos maléficos en la astrología tradicional. Desde la perspectiva moderna hay diferentes miradas, ¿vale? Pero la más conocida, la más aceptada, o la más común, o la más conocida, la más utilizada, ¿no? Es la perspectiva humanista de Dane Rudyard, donde el nodo norte es lo que adquirimos, que es la boca del dragón, la cabeza del dragón, y el nodo sur es lo que evacuamos, los órganos de eliminación. Y esto es lo que se utiliza hoy en día, y me imagino que lo conoceréis así, ¿no? De el nodo sur, esto es lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que dejar atrás. ¿Por qué? Porque obviamente es la energía. Pues digamos que viene una experiencia, un tipo de experiencia que el nodo norte no lo abre, ¿no? Abre las puertas, como hemos dicho, ¿no? Abre las puertas y viene una experiencia que ingullimos, ¿no? Que la boca del animal, tragamos,
nuestro cuerpo va utilizando lo que sí y lo que no, y llega un momento que la digerimos y hay que evacuar, hay que eliminar, ¿no? Entonces, eso sería como ya la experiencia, una vez que hemos captado, ¿no? Como el cuerpo hace que capta todos los nutrientes, una vez que ya hemos captado todas las experiencias de lo que el nodo norte, ¿no? O todos los aprendizajes, lo del nodo norte nos traía, pues lo tenemos que evacuar, ¿no? Entonces eso es como la mirada más conocida, ¿no? Esta perspectiva. Entonces, a nivel enfoque psicológico y evolutivo, el nodo sur son conductas innatas automáticas sin esfuerzo, ¿vale? Si miramos desde las perspectivas de las vidas pasadas, de dónde venimos, pues claro, son como que ya lo hemos aprendido, ya forma parte, ¿no? Esas conductas ya de manera automática, no nos damos cuenta ni que lo hacemos, es como innato, no nos cuesta nada, ¿no? Entonces, pues es como una energía, que en muchos sitios como es como una zona de confort, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a esto. Bueno, también es verdad que es una energía que a lo mejor nos puede hacer sentir un poco frustrada, estancada, porque no evolucionamos, no vamos, tenemos que ir comiendo experiencias, ¿no? De vida. Y si no se quiere ver desde el punto de vista de vidas pasadas, lo podemos ver desde herencias, ¿no? Ya sabéis que parte del inconsciente, hay una gran parte que es genética o patrones familiares, viene de herencia, entonces viene como una parte genética inconsciente que lo traemos como de manera, como conductas automáticas, innatas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, según la perspectiva también que lo veamos, pero viene de ahí. Y el nodo norte, en cambio, es lo que debemos incorporar para equilibrar las conductas del nodo norte de manera consciente. Obviamente, el nodo norte nos trae experiencias que no están inconsciente como el nodo sur, no es tan automático, sino que son más conscientes porque la experiencia viene y nos damos cuenta que vienen ese tipo de experiencia. Entonces, es como el camino de evolución, un camino que tenemos que equilibrar, de ir soltando cosas del nodo sur que a lo mejor ya nos hace sentir estancadas o frustradas, o frustrados y frustradas, y nos dice que hacia dónde vamos, ¿no? Visto desde la perspectiva un poco más álmica, no son como esos contratos kármicos, esos contratos que hacemos en otros momentos de la existencia, en otras vidas, y entonces pues venimos a que puede crear como el nodo norte un poco como una sensación de un salto al vacío, como excitación, pero a través de me da un poquito de miedo, pero es que no sé si, pero es que mi alma o algo me está diciendo que yo tengo que ir hacia allí, pues eso es la energía un poco también nodo norte. Entonces, ¿qué es la grieta cósmica? Ah, y por cierto, sobre el nodo norte. Al final es la boca del dragón y al final lo que está haciendo es comer experiencias. A veces el nodo norte no tiene por qué ser mirado desde la astrología tradicional, obviamente es benéfico, ¿vale? Es Júpiter-Venus. Pero también a nivel evolutivo, desde la parte más humanista, al final las experiencias pueden ser desde muy buenas, normales, regulares, malas o muy malas. Entonces, dependiendo de lo que tengamos que aprender. Entonces, que a veces el nodo norte abre puertas que aunque sean aprendizajes y sean, pues a veces, pues pueden ser un poco duritos, ¿vale? Según si lo estamos mirando, por ejemplo, a nivel astrología más dracónica o desde la parte más vidas pasadas, más kármico, ¿no? Bien, vamos a centrarnos de qué es la grieta cósmica, importantísimo. La grieta cósmica es un concepto que describe el momento exacto en el que termina un signo zodiacal y comienza otro. Es una zona de transición sutil, como una costura energética entre dos signos, ¿vale? Cuando un planeta está entre el grado 29 de un signo y menos del grado 1 del siguiente, está en la grieta cósmica, ¿vale? Es como un intervalo, en ese intervalo la energía del signo aún no está plenamente integrada. Entonces, es como si, por ejemplo, tenemos un planeta, yo estoy grabando ahora actualmente esto, con Saturno prácticamente llegando al grado 29 de Piscis. Entonces, es como... Ahora lo explicaremos mejor con la imagen, que lo vais a ver, lo vais a entender mejor, pero es como estar en un momento como entre un signo y otro, y es como ese planeta está ya prácticamente, está ya captando energía del signo siguiente, pero sigue estando en el signo anterior, ¿no? Entonces, ese intervalo de energía que aún no, que es como una energía que está como en un limbo, podríamos decir, ¿vale? Es una energía del signo que aún no está plenamente integrada, ¿no? La persona puede sentir que no encaja del todo en el signo anterior ni en el siguiente, está
o que el planeta está ahí y podemos sentirlo como en un limbo, como ¿dónde estamos? Se abre una especie de vacío simbólico o esfera de la nada, donde pueden manifestarse influencias más trascendentes o sutiles. Y aquí lo vamos a ver, en esta imagen lo vamos a ver bien claro, que se lo he pedido a ChatGPT que quería exactamente que me hiciera una imagen así, ¿no? Porque lo vamos a entender bien. Grietas cósmicas como tal, ¿no? Todos los signos tienen, porque todos los signos tienen un grado 29 y un grado 0, ¿vale? O sea, un grado 0 y un grado 29, por lo tanto tenemos un montón tenemos pues 12 grietas, ¿no? El grado 29 de Tauro y el grado 0 de Géminis, grado 29 de Cáncer y el grado 0 de Leo, ¿no? Hay un montón de grietas, pero hay una grieta en concreto que es la más importante, que es la que va del grado 29 de Piscis al 0 de Aries. ¿Por qué? Porque Piscis es el último signo y Aries es el primer signo. Entonces, si nos ponemos a contemplar como, por ejemplo, ¿no? El nacimiento, ¿no? En el momento de nuestro nacimiento, un niño nace y yo siempre me gusta decir que el 0 de Aries es como esa primera chispa de vida, como ese grito de guerra que el niño empieza a llorar, ¡ah! Y entonces se enciende la vida, eso podemos, ese chispa de vida es como el 0 de Aries. Entonces, si el 0 de Aries ese es el momento de chispa de vida, el 29 de Piscis, ¿qué es? Pues imaginar que es como un viaje vamos pasando por nuestra vida por todos los signos. Entonces, cuando llegamos al último signo, que es el de Piscis, aparte que lleva un poco energía, casa 12 de cierres y finales, la energía Piscis es cuando ya te diluyes con el todo. Es como, la energía Piscis es imaginar que a una gotita del mar, ¿no? Le preguntáis quién es y te diría, pues yo soy el mar. No se identifica con que es una gota dentro del mar, ¿vale? Entonces es como, ya es una disolución completa con el todo, ya nos unimos completamente con el todo. Ya somos uno con el todo. Entonces, y más siendo el último grado, el grado 29, ya es como la disolución total, ya me desencarno y ya me uno al todo. ¿No? Podríamos decir que Piscis es la espiritualidad, el amor incondicional y el contacto con lo supremo, lo divino, pues ya es como ya me desencarno y me voy con el todo, ¿no? Es como el último momento de vida. Entonces, si tenemos un momento que es cuando yo ya me desencarno me uno con el todo, y después tenemos al siguiente, es el momento en que yo ya el bebé pega el primer grito de guerra y ya nace, ¿no? El primer momento, la primera chispa de vida, el momento en que ya te desencarnas y el momento de la chispa, pues, que hay ahí en medio, ¿no? Que es el punto, ¿no? De la llama, donde he puesto la llama como que es morada, ¿no? Que hay ahí en medio, pues le podríamos ya decir más allá, el limbo, ¿no? Podríamos decir que es un proceso de reencarnación, es un proceso de transmutación, ¿no? Entonces, fijaros qué curioso, ¿no? Que la energía, si mezclamos, por ejemplo, el agua y el fuego, o mezclamos el color del agua, ¿no? Fijaros, el agua, el Piscis es un signo femenino, Aries es un signo masculino, encima masculino que lo rige Marte. Es como la unión de lo masculino y lo femenino del yin y el yang, ¿no? ¿No? El símbolo del yin y el yang, podríamos decir que también, ¿no? Es esa grieta. Pero también si unimos el color azul y el color rojo, el azul del agua y el rojo del fuego, si los juntamos se convierte en morado, en violeta, y que es como una llama, ¿no? Porque es la energía también Aries, ¿no? Es una llama violeta. ¿Y qué es la llama violeta? Pues la llama violeta es, pues, la que conocido de Saint Germain, la transmutación, todo lo que es una transmutación del alma, un renacimiento. Entonces, para que veáis, ¿no? También todo el simbolismo que hay dentro de ya no solo una grieta cósmica, sino la que es exactamente entre el grado 29 de Piscis y el 0 de Aries, ¿vale? Entonces, importante saber todo esto. Según Louis Huber, justo el punto donde termina Piscis y comienza Aries, aquí existe una esfera de la nada. Es como un momento, que es lo que os he dicho, ¿no? Que hay entre el momento que te desencarnas o que te juntas ya con el todo y te unes con el todo y el momento de que naces. Entonces, que nos pone en contacto con influencias cósmicas y mundo trascendente, sobre todo el mundo de lo sutil,
¿no? Entonces, en matemáticas el cero es como el infinito. En la práctica no existe, el cero no existe, solo nos aproximamos a él, al cero, ¿no? Es como una cosa nula. Del mismo modo, cuando llegamos al punto cero de un signo, que corresponde al grado 30 del signo anterior, ¿dónde estamos? Cuando llegamos al 30 de Géminis, porque claro, decimos, cada signo tiene 30 grados, pero realmente no hay 30 grados, es el grado 29 y ya directamente el cero. Entonces, cuando llegamos al 30 de Géminis, estamos en el cero de Cáncer, o sea, ¿dónde estamos? ¿En el 30 de Géminis o estamos en el cero de Cáncer? Entonces, ese espacio de esa esfera de la nada, es como, ¿qué hay ahí? ¿No? Entonces, la grieta cósmica, y ya nos vamos enfocando en el tema de la ponencia, la grieta cósmica se entiende como la última frontera entre lo que el alma ha sido y lo que está destinada a convertirse. Es el umbral donde la identidad construida a partir de memorias pasadas se disuelve, ¿no? Sobre todo la grieta cósmica de Piscis a Aries. Y la verdad sin sombra se pone con una claridad implacable, ¿no? Es como volvemos a nacer, como un ave fénix. En términos dracónicos es el punto donde la noche oscura del alma alcanza su clímax y donde el alma enfrenta las sombras sin intermediarios. Es la caverna de Platón, y ahora entendéis por qué hablo de la caverna de Platón, en su expresión más pura. El tránsito desde la ilusión proyectada en los muros de la memoria del alma, que es parte, ¿no?, donde empieza, ¿no?, el mito de la caverna, hasta la realidad incandescente del despertar, cuando ya es la iluminación, ya es el sol, la iluminación completa, ¿no? La idea del bien. Bien, ahora sí que ya empezamos la noche oscura del alma, 2025-2026, aunque realmente he puesto 2025-2026 porque es donde más, donde está pasando todo sobre el tema, donde tenemos el reset dracónico, que ahora lo veréis. Tenemos un reset dracónico, un reinicio dracónico, y ya están pasando muchas cosas a través de la grieta, ¿no?, entre el 29 de Piscis y el 0 de Aries, ¿vale? Entonces, por eso lo he puesto 2025-2026, pero realmente me voy a ir más allá, me voy a ir más atrás para que vayamos entendiendo también la trayectoria, ¿vale? Y la estructura está inspirada en el mito de la caverna de Platón, que se asemeja bastante. Entonces vamos a ver, ¿no?, por qué se asemeja. El mito de la caverna puede relacionarse con la noche oscura del alma. Ambos describen una experiencia interior intensa, en la que el ser humano atraviesa un estado de confusión, de dolor y desorientación antes de llegar a una mayor comprensión y conexión con una verdad más iluminada. En el mito de la caverna, el prisionero que sale a la luz vive una experiencia traumática, al ser arrancado de su realidad conocida. De igual manera, en la noche oscura del alma, la persona atraviesa una crisis existencial que la despoja de sus creencias y referencias anteriores. En ambos casos hay un proceso de muerte simbólica, seguido de un renacimiento espiritual o filosófico. ¿Ok? Entonces, vamos hacia allá. Primera fase, el alma encadenada en la caverna. En el mito, el alma vive dentro de una caverna, confundiendo sombras con realidad, ¿vale? Y esto, yo me quiero ir antes del 2020, ¿vale? Antes de que pasara lo que pasó en el 2020, ¿vale? Ya veréis por qué. Entonces, aquí lo he puesto como antes del 2020, esto es de manera un poco así como darle un poco de chicha para que se asemeje al mito de la caverna, ¿vale? No es que todo el mundo viviéramos dormidos o dormidas, pero vivíamos encerrados en nuestras creencias, rutinas, una forma de ver el mundo, veíamos solo una parte de la realidad, ¿no? Como que no concebíamos que podía pasar lo que podía pasar, ¿no? Lo que pasó, como sombras en una pared, ¿no? Esto es la vida, esto eres tú, esto soy yo, ¿no? Esto es lo que hay, y no sabíamos que había algo más, ¿no? A eso Platón le llamó la ignorancia de vivir dormidos, ¿vale? Entonces, veíamos la realidad de otra manera antes de la pandemia, ¿no? Entonces es un poquito pues la primera, ¿no?, la primera fase dentro de del mito de Platón. En la segunda fase, la liberación del alma y el dolor del despertar, es cuando en el mito alguien libera a un prisionero que vivía como pues creyendo que la vida eran eso, ¿no?, eran las sombras, era una pared, y al principio se resiste y duele mirar la luz, ¿no? Entonces hay un desencadenamiento, que es la primera grieta dentro del Matrix de lo que supuestamente es la realidad, ¿no? Y de repente es como la realidad es otra, ¿no?
hay otro, ¿no? Entonces hay un dolor del despertar, una liberación del alma, pero hay un dolor, una fase de dolor del despertar. Y entonces, ¿a dónde nos vamos ya? A diciembre del 2020, pero no solo al diciembre del 2020, nos vamos al 2020. Y me voy a fijar sobre todo en Saturno. En el 2020 sucedieron muchas cosas en Capricornio y también en Acuario, importantes. Y entre tantas cosas se empezaron ciclos planetarios. Y uno de los ciclos planetarios, por ejemplo, fue la conjunción de Saturno con Plutón. Un Plutón que después entra en el cero de Acuario. Es decir, Saturno hace una conjunción con Plutón en el cero de Acuario. ¿Vale? Después Saturno hace una conjunción con Júpiter, Saturno hace una conjunción en Capricornio, ¿vale? Con Plutón. Y después Plutón entrará, que ahora lo veremos, en el cero de Acuario, pero estará ahí tonteando en la grieta entre Capricornio y Acuario, está ahí tonteando. Después Saturno anda un poquito y a finales de 2020, el 21 de diciembre, de hecho, hace una conjunción con Saturno y Júpiter en el cero de Acuario, ¿vale? ¿Qué pasa? Las conjunciones de Saturno y Plutón, el ciclo de Saturno y Plutón, muchas veces suele estar relacionado a veces con virus, y que esos virus no suelen tener, en ese momento no tienen una cura, ¿vale? Entonces, ya nos veía prever que algo podría pasar y más pasando también Marte por ahí, bueno, en fin, hubiera un montón, un stellium fuerte en Capricornio. Después, este Saturno pasó, este Júpiter también, y después Saturno pasaron Saturno y Júpiter pasaron a Acuario, y en el cero de Acuario se juntaron. Entonces crearon esta conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario que se llama, para la astrología maya, se llama Katun en la astrología maya. Que Katun significa 20 tunes, que significa 20 años, ¿vale? Y entonces es un ciclo de 20 años dentro de otros ciclos, que ahora no voy a explicar la teoría, y marcó un inicio de un ciclo de 20 años que en la astrología tradicional pues se levanta la carta de ese Katun, de este ciclo, y se ve cómo va a ser pues en diferentes lugares del mundo, pues cómo va a ir, ¿no? En este ciclo social, ¿vale? De los dos cronocatores, de los que van marcando tiempos, entonces de Saturno y Júpiter. Entonces, que al final son los últimos planetas dentro de la astrología tradicional que se veían en el cielo. Entonces, cuando se juntaban, vale. Entonces, con la pandemia todo cambió de golpe. El mundo que conocíamos dejó de funcionar. Esta conjunción marcó un nuevo ciclo social de 20 años y se abrió una grieta. Nuestras certezas se desmoronaron, nos dimos cuenta de que muchas cosas no eran tan sólidas como creíamos, ¿vale? Aparte es también llamativo que se hizo esta conjunción ya en un signo de aire como Acuario, ¿vale? Entonces, pero esta teoría vamos a adelantar. Bien, tras estas conjunciones, bien, tuvimos como el prisionero, que os he dicho antes, ¿no? Hay una noche larga y difícil porque el alma empieza a despertar a través del conflicto. Ser prisionero, pues lo pasa mal, ¿no? Lo que parecía seguro empieza a desmoronarse. Comenzamos un camino interior difícil, muchas personas se sintieron perdidas solas sin sentido, como le pasó al prisionero cuando es liberado, pero de repente se da cuenta que es que su realidad pues había estado como engañado. La tensión entre el cambio y la resistencia a cambiar nos desgastó, pero esta noche oscura también nos obligó a mirar hacia adentro, la que ya no era empezó a caer. Y entonces aquí tenemos eclipses en Tauro y Escorpio. En el 2021-2023, antes de que Plutón, el regente de Escorpio, el regente moderno de Escorpio, empezara a tontear, ¿no? Bueno, realmente ya Plutón ya estaba tonteando en el 2023, entonces estuve tonteando en la grieta, ¿no? Entre el 29 de Capricornio y el 0 de Aries, donde se produjo esta conjunción de Saturno y Júpiter. Entonces, ¿por qué he puesto el tema de los nodos? Porque, fijaros, han habido eclipses siendo nodo norte, abriéndose puertas, podríamos decir, en la zona Tauro de nuestra carta, pero en esta zona también está Urano, desde el 2018. De hecho, hay muchas personas que ahora, con el tema de que hemos tenido la última conjunción del Sol con Urano en Tauro, porque Urano ya entra en Géminis, va a estar un poquito, después volverá y ya en abril del 2026 ya entra en Géminis y ya se queda. Es decir, niños ahora que son pequeñitos, pues podrán ver a lo mejor un Urano en Tauro otra vez, pero los que ya tenemos un Urano vamos a volver a ver un Urano en Tauro. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que hay personas con esta última conjunción del Sol con Urano en Tauro, pueden ver que cosas de 2018 pues están volviendo para
cerrarse o ver que ya no somos las mismas personas o la situación ya no es la misma y poder soltar completamente ya del todo, o también para liberarnos de cosas, ¿no? Sentir como una liberación de que por fin un suceso que a lo mejor en el 2018 tenía mucha importancia o empezó, ya nos vamos liberando y eso sí puede llevar también un cambio drástico, un cambio fuerte, o un cambio de estabilidad, un cambio de seguridad, un cambio respecto a nuestros valores, o temas económicos, ¿no? Puede haber un cambio en general, pero y que también pueda llevar un poquito de dolor, porque al final Urano es el regente de Acuario y Plutón se encuentra ahí. Entonces puede un poquito de dolor, pero podemos estar viendo gente que hay un cambio. ¿Pero qué pasa? Urano está desde el 2018 transitando por Tauro y ha ido haciendo un cambio dentro de lo que es para nosotros la estabilidad, la seguridad material, nuestros valores, lo que es importante en el presente, ayudarnos a vivir de otra manera, ¿no? Ha traído el tema de la criptomoneda, la moneda digital, muchas cosas a nivel global, pero también hemos tenido esos eclipses, ¿vale? Entonces, obviamente, con esos eclipses se ha ido de forma incluso dolorosa o forzada, generando con estos eclipses en Tauro y Escorpio, generando un cambio que para muchas personas con nodo sur en Escorpio ha sido como transitar más o menos, más fuerte o más intenso o menos intenso, como una noche oscura del alma. Porque al final pensad que Escorpio es territorio de Plutón, y Plutón es Hades, es el dios del inframundo. Entonces, un nodo sur que ya hemos visto que es el defecar, el soltar cosas, pasando por Escorpio, que Plutón lleva dolor, o sea, si no hay dolor no es Plutón. Entonces, en cierta manera ha habido como sufrimiento, conflicto, se empiezan a desmoronar cosas que creíamos, se han ido soltando. Al final, desde el 2020 ahora hemos estado viviendo como un stand-by, como un proceso como de prueba. Entonces, este nodo sur ha ido haciendo, ¿no? Entonces, ha ido limpiando, abriendo otra zona, pero claro, esto ha sido un poco una noche larga y difícil para muchas personas. De hecho, yo recuerdo cómo Venus estuvo retrogradando. Venus retrógrada, ya sabemos que muchas veces lleva rupturas, lleva situaciones, bueno, ahora hablaremos de la última Venus retrógrada que hemos tenido entre Piscis y Aries, pero yo recuerdo que cuando estaban pasando esos eclipses, Venus haciendo conjunción con Plutón por Capricornio, retrogradando, haciendo conjunción 3 veces, y la escabechina que hubo en muchas relaciones, incluso de mucho tiempo, ¿no? Pero eso suele pasar con Venus retro, pero que fue duro para muchas personas, ¿no? O personas que cuando el nodo sur está pasando por Escorpio, o por ejemplo ahora, ¿no? Que hemos tenido este reset dracónico y el Sol, Neptuno, Saturno pasando por la grieta, ¿no? Cósmica, la de Piscis a Aries, pues podemos ver a personas partiendo. De hecho, entre tantas, pues hemos tenido pues al Papa Francisco el 21 de abril, cuando justamente la Luna estaba llegando a Plutón y se estaba produciendo lo que se llama una T cuadrada, y si consideramos ahí una cruz cósmica fija, una T cuadrada, con Plutón en oposición Marte en cuadratura con el Sol en Tauro. Entonces, pues bueno, en fin, que se han activado muchas cosas y también podemos ir viendo, de hecho, yo hice un especial en YouTube hablando sobre cómo se veía con diferentes técnicas de la astrología tradicional, cómo se ve, ¿no? El cuadrillón de prognosis y todo, cómo se ve en diferentes técnicas el fallecimiento del Papa Francisco. Entonces, muchas personas han podido estar sintiendo durante todo este tiempo, en 2021-2023, como esa pequeña noche oscura del alma, ¿vale? Una noche larga y difícil. Vale, entre el 2023 y 2025 tenemos a Plutón, lo que os he dicho, ¿no? Plutón ya tonteando en la grieta cósmica entre Capricornio y Acuario. Entonces, muchas personas, sobre todo a lo mejor de estas personas que han pasado, sobre todo energía escorpiana, energía acuariana, energía fija, pero Escorpio, Acuario, han podido estar sintiendo Sol, ascendente, Luna, bueno, han podido estar sintiendo como una transformación fuerte en su vida, ¿no? Incluso para bien, no tiene por qué ser para mal, pero después de pasar una pequeña noche oscura del alma, ¿vale? Y ya nos vamos al 2025, muy importante. El nodo norte en el cero de Aries. ¿Qué pasa? En enero del 2025 hemos tenido al nodo norte llegando al cero de Aries. ¿Y qué es el cero de Aries, el nodo norte en el cero de Aries? ¿De qué estábamos hablando hace nada? Hace un ratito. Eso es
la carta dracónica. Eso se llama un reset dracónico. Empieza una carta dracónica, es donde empieza la carta dracónica. Entonces, a nivel global, ha habido como un reseteo, como un reinicio de dracónico a nivel global. Pero como se habla en la astrología, ¿no? Los juicios generales, en los juicios generales, en la astrología dice que lo general puede a lo particular. Por lo tanto, esto también nos ha estado afectando a nivel personal a cada uno y cada una, ¿no? De nosotros y nosotras. Entonces, este nodo norte en el cero de Aries, en enero de este año, lo que ha hecho es un reset general. ¿Pero qué pasa? Aries está regido por Marte. Y Marte empezó, para las personas que consideran la sombra y la possombra y la presombra, ahí según... pero digamos que Marte entre octubre y noviembre empezó a recorrer los grados donde iba a retrogradar, después empezó a retrogradar y después ha estado pasando después por los grados que ha retrogradado y nos ha tenido como varios meses, ¿no? Desde octubre a noviembre principalmente, pues trabajando fuerte este Marte, ¿no? Este Marte que rige ese cero de Aries, ¿bien? ¿Y qué pasa? ¿Qué ha hecho Marte? Pues Marte ha estado retrogradando entre Leo y Cáncer, pero haciendo oposición a Plutón. Primero, haciendo una oposición entre Cáncer, porque Plutón aún estaba en las primeras, aún estaba rondando el grado anaético, o sea, el grado 29, estaba en la grieta de Capricornio-Acuario, haciendo esa oposición. Pero después han estado retrógrado, Marte retrógrado, y después ya la última y final ha sido con este Plutón ya en Acuario y Marte en León. En la primera oposición de estas, a nivel global, de cómo nos ha afectado, la primera oposición, por ejemplo, de Marte y Plutón, que fue el 3 de noviembre, tuvimos la luna nueva en Escorpio, y pasó aquí en España el tema de la Dana. En la segunda oposición, creo que estaba pasando el tema de los incendios que en Estados Unidos. Y en la tercera oposición, que fue justo prácticamente a las horas de la luna nueva en Tauro, fijaros, ¿no? Que estamos hablando, Escorpio, luna nueva en Escorpio, luna nueva en Tauro, Escorpio-Tauro, este eje, ¿no? Donde se encuentra Urano. Urano también es el jefe, ¿no? El señor del tema de la electricidad. ¿Y qué tuvimos después de la luna nueva en Tauro, a las horas? Y cuando se presionó la tercera oposición, tuvimos el apagón en España, que lo rige Urano, el tema de la electricidad. Y Urano, obviamente, es el jefe de este Plutón, ¿no? Rige este Plutón que está en Acuario. Entonces, este Marte oposición Plutón a nivel personal nos ha estado también, y quiero que veáis cómo desde octubre a noviembre del año pasado, el 2024, a ahora que nos encontramos en junio de 2025, cómo habéis ido sintiendo también un cambio interno importante, de cómo poco a poco hemos ido como si fuera una historia, como si fuéramos otras personas en algunos aspectos, o cosas de nuestra vida que hemos ido dejando atrás. Hemos ido como puliendo y dejando atrás, ¿no? Y centrándonos en otras cosas en nuestra vida. Y aquí entran también los eclipses Piscis-Virgo. ¿Qué pasa? Este nodo pasa por la grieta cósmica, está en el cero de Aries, hay un reset dracónico a nivel global y personal, y pasa por la grieta y entra en Piscis. Entonces, cuando entra en Piscis, ahí en Piscis que teníamos al señor Saturno y al señor Neptuno, ¿vale? Entonces, este nodo norte ha ido haciendo conjunción en Piscis, ha ido haciendo conjunción con Neptuno en Piscis, con Saturno en Piscis, que una conjunción Saturno y nodo norte en Piscis es bastante potente también, y se han producido eclipses. Ya hemos tenido un mogollón de energía entre Piscis y Aries, un montón, justo en la grieta, en una temporada encima de eclipses. Y si tomamos que los eclipses se forman, como hemos estado viendo, eclipses eclíptica, ¿no? ¿Os acordáis, no? Entonces, se producen los eclipses, intervienen obviamente, se producen donde están los nodos, y estamos hablando de los nodos, que también es un nivel, vidas pasadas, tema kármico, evolutivo, lo que hemos estado viendo, obviamente, estamos tocando temas del alma, y más cuando Piscis, ya hemos dicho que es el último signo y es cuando ya te unes con el todo, ¿vale? Entonces, nodo norte en Piscis abre puertas a una apertura del alma, ¿vale? Una conexión más profunda con nuestra alma. Y además,
para ya meter más INRI, hemos tenido la retrogradación de Venus y Mercurio entre Aries y Piscis, en esa grieta, justo en temporada de eclipses. Bueno, retrogradación igual ha pasado, igual también a vidas pasadas, ¿vale? Desde la perspectiva de la astrología moderna, ¿vale? Entonces, claro, hemos tenido un montón de energía kármica. Y Saturno, el dios del karma, haciendo las suyas por Piscis con ese Venus, con ese Mercurio, beber un poquito de agua, que me pica un poquito ya la garganta, haciendo lo suyo por ahí. Entonces, obviamente se está despertando, porque este Venus y este Mercurio en en el punto medio de retrogradación sucede con el contacto con el Sol. Es decir, a partir de Marte para allí, el punto medio de retrogradación son oposiciones con el Sol, pero en los planetas exteriores, en los planetas interiores, en Venus y Mercurio, se produce conjunciones. O sea, es cuando hay el punto medio de retrogradación, el punto medio de Venus y Mercurio, cuando están retrogradando, hay una conjunción con el Sol que se llama Cazimi, ¿vale? Ahora se lleva mucho también el tema de llamar a Venus Cazimi Venus Star Point, ¿vale? Entonces hemos tenido a Venus Star Point o Venus Cazimi y a Mercurio Cazimi, ambos en los primeros grados de Aries. Y esto es muy potente, porque al final Mercurio, y retrogradando entre Piscis, es como un cambio de narrativa interna, un cambio de creencias, un cambio de pensamientos. Y esta Venus es un cambio o reconectar con un punto nuestro, de nuestro valor personal también, de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que queremos luchar, lo que no, dónde voy a meter energía, dónde voy a dejar de meter energía. Muy fuerte, y claro, es lo que os digo, de aquí a... Y Marte, el regente, ¿no? Con este tema de lo que os he dicho, ¿no? Estaba ya saliendo, pero aún iba saliendo, iba por los grados, ¿no? De donde había retrogradado, cuando pasaba todo esto, ¿no? Pero Marte también ha estado retrogradando, los tres planetas personales, obviamente el Sol y la Luna no retrogradan, porque si retrogradarían no estaríamos aquí vivos, o sea, se nos acabaría el mundo. Pero el Sol y la Luna no pueden retrogradar. Pero a nivel planetas personales, prácticamente han estado retrogradando los tres. Mercurio es más normal que está retrogradando, pero prácticamente han estado retrogradando a la vez los tres, justo con estos eclipses y moviéndose tanto las grietas cósmicas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que obviamente ha nacido, a mí me gusta mucho porque esta Venus en Aries es una Venus guerrera, aunque una Venus en Aries no esté bien, ¿no? Por dignidades, y Mercurio en Piscis tampoco esté bien, pero bueno, nos ha dejado también conectar con un montón porque al final Mercurio, pensáis que es Hermes y es el que va con las alitas en los pies y va por todas las partes del Olimpo, va de arriba a abajo, es el único que puede ir del Olimpo, se va a hablar con Poseidón, con Plutón, o sea, con Plutón, con Hades, se va a hablar con Zeus, que es Júpiter, se va a hablar con Poseidón, con Neptuno, es el único. Entonces va por ahí como mensajero, y al final Mercurio también es el mensajero del alma, no es el mensajero que lleva, ¿no? Los mensajes, no de nuestra alma, y saliendo pasando por la grieta, es como recuperar información álmica, recuperar información interna o inconsciente, sino que hemos mirado por el tema del alma y las vidas pasadas, es como de patrones familiares, Marte pasando por ha estado retrogradando también por Cáncer, muchas personas a lo mejor haciendo constelaciones familiares o mirando temas de creencias heredadas, ¿no? Y saliendo información que estaba inconsciente saliendo a la luz, ¿no? Esta Venus también, que es como empoderarnos y decir, no, lo que a lo mejor antes en octubre, noviembre pensaba que era una cosa, ahora me doy cuenta que es otra, y yo ya estoy en un lugar que ya sé lo que quiero y que estoy cambiando la manera en que yo también me valoro, ¿no? Entonces, dicho todo esto, entramos en Saturno cuadrado a Júpiter. Fijaros, en todos los ciclos existe lo que se llama, ¿no? Como hay una luna nueva, hay una luna llena, en todos los ciclos, por ejemplo, el Sol-Luna, tenemos como un cuarto creciente, una luna llena, un cuarto menguante y una luna nueva, ¿vale? Pues en estos ciclos, este Saturno con Júpiter, que tuvimos la conjunción, ya lo sabéis, en el 2020, tuvimos, obviamente, si son 20 años, cada 5 años tienen que estar haciendo, pues eso, ¿no? En un cuarto creciente, una luna llena, un cuarto menguante. Bien, pues desde el 2024, si no me equivoco, creo que fue el 19,
de agosto del 2024, tuvimos la primera cuadratura de Saturno con Júpiter tras ese catún, esa conjunción en el en el 2020, ¿no? En el cero de Acuario. Pero Saturno estaba en Piscis, Júpiter estaba en Géminis, después tuvimos la segunda, justo en Navidades, creo que fue, se perfeccionó el 27 de diciembre, si no recuerdo mal, de 2024, ambos retrógrados con Mercurio, que acababa de salir de retrogradación en Sagitario, y estuvo también cambiando cosas aquí de la cabecita de narrativas o de creencias o de cosas o proyectos que teníamos que hacer, ¿no? Ahora os contaré qué significa todo esto. Y estuvieron haciendo una T cuadrada porque Mercurio estuvo en Sagitario, ¿vale? Saturno estaba en Piscis y Júpiter estaba en Géminis, por lo tanto en signos mutables, ¿no? Estaban haciendo una T cuadrada, ¿no? Y esto fue muy interesante, esta retrogradación de noviembre y diciembre, de Mercurio contactando con los Saturno y Júpiter, que son poderosos, con locatores fuertes. Y después tenemos, ¿qué pasa? Todo esto, todas estas cuadraturas por ahora, la habíamos tenido en Piscis Géminis. Pero la última se produce con un Saturno que prácticamente acaba de entrar, ¿no? en Aries, y un Júpiter que acaba de entrar en Cáncer. El Júpiter en Cáncer está estupendo, está muy bien, ¿vale? Entonces, esta cuadratura es algo como de algo del pasado que ahora de repente queremos iniciar y expandir y tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿vale? Este Saturno y este Júpiter, esta tercera cuadratura, se va a producir, si no me equivoco, el 9 de junio entra Júpiter en Cáncer y creo que es el 15 de junio se produce esta cuadratura, porque estoy diciendo todo de memoria, pero como en mi trabajo, ¿no? en la suscripción, la membresía que yo tengo, todos los días estoy analizando esto, pues más o menos lo recuerdo porque esto lo hablo todos los días, hablo de astrología, ¿no? Con la energía que hay, ¿no? A nivel global. Pero este Saturno cuadratura Júpiter son estas tres cuadraturas y ahora se terminan ahora en junio. Y esto es, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginar que en el 2020 una persona, alguien estaba, pues estaba en su casa mira, voy a poner el caso de una clienta, así de claro, no de una consulta que tuve, que le dije, esto es Saturno cuadratura Júpiter. Ella me dijo que en el 2020 empezó a ver que en el tema de la pandemia, que quería dedicarse a lo que siempre había su pasión, que era la música. Y que justo ahora, como a finales del 2024, ahora 2025, había visto que ya quería empezar a lanzar esta segunda ¿lo veis? El tema de la cuadratura, el primer reto, ¿no? De lo que habíamos pensado a lo mejor en el 2020. Y que quería empezar ya pues a hablar con esta persona, con la otra, buscando asesoría, Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, buscando asesoría para ver, para pensar, para planificar, Mercurio retrógrado, en Sagitario, y que ya tenía decidido que quería volcarse en esto y que iba a empezar los primeros pasos, ¿vale? Y claro, aquí ya entramos en la siguiente fase, que es esta, la tercera fase. Ahora os cuento el final. El ascenso al mundo de las ideas, ¿no? En el mito, el alma sube, se adapta a la luz y contempla el sol, que simboliza el bien. La verdad, el bien o la verdad, ¿no? También la verdad. Es la fase donde el alma se orienta hacia su misión. Ya no es reactiva, sino consciente. Bien, aquí es cuando os tengo que hablar del año prueba-error. Yo le dije que este año se podía sentir como un año prueba-error. De hecho, yo le he llamado el año de prueba-error, ¿vale? Y es como ella nunca ha hecho, es una cosa completamente nueva, porque claro, pasando Plutón en Acuario, Urano pasando a Géminis ya ahora en el 2026, pero que este año ya vamos a ir probando, vamos a ir viendo el tráiler, que ahora os explico lo que es esto, el tráiler de la película. Y Saturno y Neptuno también tanteando, ¿no? Saturno en Aries desde el 25 de mayo al 1 de septiembre de 2025, y Neptuno en Aries desde el 30 de marzo al 22 de octubre de 2025. Vamos a ir tanteando ¿de qué va esta nueva etapa de nuestra vida? Y entonces muchas personas pueden estar viendo que ahora desde el 2020, ahora vienen cosas del 2020 para empezar a arrancar con algo que a lo mejor no hemos hecho en nuestra vida o que es completamente nuevo en nuestra vida. Pero nos puede aportar una nueva estabilidad, una nueva forma de seguridad que lleva mucho trabajo, porque Saturno entrando en Aries está diciendo,
Ok, lo que quieras iniciar va muy en serio, ¿vale? Te tienes que comprometer, tienes que trabajar duro. Esto va a costar, pero a la larga, porque Saturno después entra en Tauro, ¿vale? O sea, a la larga lo vamos a tener unos añitos, ¿vale? Hasta el 2028. Pero Saturno está diciendo, si tú te pones de verdad las pilas durante este 2025, pero tienes que meterte de verdad ahora, ¿vale? 2025 y 2026 puedes crear un terreno muy bueno y muy estable, o algo con unas estructuras fuertes, con unas bases fuertes, ¿no? Y puedes cumplir un sueño en realidad, porque Neptuno está en Aries. Y Neptuno en Aries es la visión del alma que se hace lucha, que se encarna y se hace lucha, que se defiende, ¿no? Entonces, ¿por qué he puesto lo del tarot de la película? Porque ahora, cuando un planeta entra como Plutón hizo, ¿no? En el 2023, que entró un poquito en Acuario, y de repente, tal cual, no se hablaba nada de inteligencia artificial. Y de repente Plutón entra a Acuario, y tal cual esa misma semana se pone todo el mundo a hablar de inteligencia artificial. Y dije, pero ¿cómo? Es que es increíble esto. Pues ahora con Saturno y Neptuno entrando en Aries y Urano entrando en Géminis, vamos a ir viendo esos meses que están, esos pocos meses que están como tanteando ese nuevo signo, ¿vale? Como un trailer de la película. Vamos a ir viendo de qué va la historia, ¿no? De cómo nos va a afectar esto a nivel personal, de qué cosas, qué experiencias nos vienen, pero siempre, como a muchas personas le entra miedo, es algo lo nuevo, hay muchas personas que con la cruz cósmica que hemos tenido del Sol, Sol, Plutón y Marte, con esta oposición que os he dicho, Plutón y Marte y el Sol en Tauro, muchas personas notas que ya se les está tambaleando algo en su vida muy fuerte, que tienen que moverse del lugar, que tienen que buscar otra cosa, otra manera, ¿no? Con la retrogradación de Marte muchas personas también a lo mejor han podido ver cosas que a lo mejor no les daba no les daba la estabilidad o la seguridad emocional, ¿vale? Que necesitan, y entonces saben que tienen que meter más energía en esa área de su vida porque no les da tanta seguridad emocional y también material por el tema del que os estoy diciendo de Urano, pero todo es emocional, y que a lo mejor estaban metiendo mucha energía en un área de su vida que a lo mejor la tienen bien o medianamente bien y que funciona, y que han podido ver que áreas de su vida pues no les aportan realmente como seguridad emocional, protección, cuidado, o que realmente no está funcionando como debería funcionar, ¿vale? Entonces están poniendo como a accionar para resolver, por ejemplo, temas económicos, por ejemplo, ¿no? Me he dado cuenta de todos los problemas y cómo gasto con la tarjeta de crédito por mucho que quiera ahorrar, y sé que me tengo que poner manos a la obra porque esto no me da ni seguridad emocional ni seguridad material, por ejemplo, podría ser eso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo durante estos meses el trailer de la película, y ya el año que viene, a partir del 2026, vamos a empezar a ver de verdad la película, porque es cuando entra Saturno en Aries, Neptuno en Aries, ya definitivamente, y Urano, por ejemplo, entra en Géminis, ¿no? Entonces aquí ya nos vamos a la cuarta fase, que es el retorno a la caverna. En el mito, el alma que ha visto la luz regresa para liberar a otras. Y estas son las retrogradaciones que vamos a ver de Saturno y Neptuno en Aries pasando por la grieta. Urano también lo hará, pero Urano pasará por la grieta de Tauro-Géminis. Pero lo que estamos hablando ahora es del reset dracónico en la noche oscura, ¿vale? Entonces, en el mito, el alma que ha visto la luz regresa para liberar a otras personas, pero es rechazada. Esto es lo que os he dicho, que hay personas que a lo mejor pueden sentir miedo al cambio, y entonces están diciendo, uy, 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 esto está yendo muy fuerte, no, 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 necesito que pare. Entonces, como que el cosmos está diciendo, venga, te dejo ver un poquito el tráiler, vamos a echar un poquito para atrás, vamos a resolver aún cosas que pueden, ¿no? Tuyas internas, o buscas un especialista, o alguien que te ayuda, o cosas que tienes que aún terminar de la etapa anterior, para que arrancar con todo, no te preocupes, esto solo es un tráiler, vamos a prepararnos o vamos a coger fuerzas de otra manera. Entonces, claro, muchas personas a lo mejor están rechazando todo esto, y hay otras personas que ya están en modo, me voy con todo, energía ariana. Entonces, Saturno y Neptuno pueden simbolizar también la aparición de nuevos líderes, guías o movimientos que articulen estructura y fe, límites ideales. El alma ahora conoce el ciclo, ha atravesado la grieta, ahora ya sabemos, ¿no? Ha recordado y elige actuar con más conciencia. Ahora somos más conscientes, ¿no? Empezamos a ser más conscientes de ahora cuando vuelvan a Saturno, por ejemplo, y Neptuno vuelvan a Piscis, ahora somos más conscientes de lo que hay, podemos trabajar las cosas de mejor manera para ya arrancar con la quinta fase, que es la educación del alma, el eje central del pensamiento platónico y el compromiso con la verdad, ¿no? A pesar del rechazo, el alma ya no puede volver atrás.
ya no puede volver atrás porque ya actúa con conciencia y responsabilidad una vez que ya se produzca la conjunción el año que viene. Y yo lo quiero dejar esto claro, la conjunción de Saturno y Neptuno ya la tenemos. Lo que pasa es que se perfecciona el año que viene, ¿vale? En el cero de Aries, de hecho en el mismísimo cero de Aries, que ya sabéis lo que es el reset dracónico. Entonces, y el mismísimo señor del tiempo, que es Saturno, haciendo esta conjunción con el señor Neptuno, ¿vale? Entonces, en todas las obras de Platón la educación es un proceso de liberación del alma. Conocer es recordar. El alma ya ha visto las ideas antes de encarnarse, pero lo ha olvidado al descender al cuerpo. La filosofía ayuda al alma a recordar quién es y de dónde viene. Entonces, ya en la conjunción Saturno y Neptuno en el cero de Aries del 20 de febrero del 2026, ya ahí es como un pistoletazo completo para esto nuevo, el año, lo que hagamos ahora el 2025 de prueba-error y el 2026 va a ser muy determinante para un nuevo ciclo en nuestra vida que ya estamos atravesando, ya mucha de esa parte ya la hemos atravesado. Así que obviamente vienen más cosas en el 2027, 2028, pero obviamente tenía que terminar, que es todo, los pasitos que ha ido haciendo Saturno hasta pasar por la grieta cósmica, que es lo que a mí, que es el señor del cronos y el señor del tiempo, que es lo que me importaba explicaros. Así que espero que os hayáis aprendido cositas, que os haya resonado cosas, y que hayas disfrutado de esta ponencia. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.